Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se quedaron estupefactos. ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús que enseña. Decía la primera lectura que Yahvé enviaría a un profeta, es decir, profeta es aquel que habla en lugar de Dios, a un profeta que sería el culmen de la revelación de Dios a los hombres. Ese es Jesús. Él viene a completar esa revelación que Yahvé había llevado a cabo desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Si en el Antiguo Testamento, resumiendo muy mucho, podemos decir que el Señor se muestra como el Todopoderoso, el Creador de todo lo que existe, y por lo tanto el Antiguo Testamento nos habla de los derechos de Dios y por lo tanto de las obligaciones de los hombres. En el Nuevo Testamento Cristo nos revela que ese Dios todopoderoso es también un Dios que es Padre y que ama, y que quiere que los hombres se salven y puedan gozar de su amor y de su benevolencia. Cristo es la palabra hecha carne, es la respuesta de Dios Padre que nos ama, que nos quiere y que no quiere que nadie muera perdidamente. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso Cristo enseña con autoridad. Enseña con autoridad porque es el Hijo de Dios, es el Todopoderoso. Enseña con autoridad porque Jesús es aquel por medio del cual se hizo todo lo que se ha hecho. Y por lo tanto, la primera enseñanza que nos enseña este Evangelio es que tenemos que darle a Dios no cualquier lugar en nuestra vida, sino el primer lugar en nuestro corazón. Sabemos que es el primer mandamiento de la ley de Dios, amar al Señor por encima de todo. Y eso implica que todo lo demás tiene que estar detrás de Dios, que no puedo poner nada ni a nadie por encima de Dios, y que cuando lo hago no estoy amando a Dios como Él se merece. Por eso Jesús enseñaba con autoridad, no porque cambiara el mensaje. Los escribas que eran expertos en la ley, que eran expertos en la Torá, que eran expertos también en las Sagradas Escrituras, decían lo mismo que Cristo, pero Cristo lo decía con autoridad porque es el Hijo de Dios, porque es el Todopoderoso. Cuando experimentes que algo que te pide el Señor te cuesta, fíate de Él, porque no lo dice cualquiera. Lo dice Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Es tu Señor, y porque es tu Señor, tienes que hacer un acto de fe, de confianza y de abandono en Él. Y esto lo tenemos que vivir en todos los momentos y circunstancias de la vida, pero especialmente cuando más difícil es creer en el Señor. Y es difícil creer en el Señor, por ejemplo, cuando tienes una cruz, porque te preguntas a veces, ¿dónde está Dios? Dios está a tu lado. Dios ha prometido consuelo, no quitarte la cruz, pero sí consolarte. Y por eso dijo, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. ¿Tienes problemas? Ven a rezar. ¿Tienes dificultades? ¿Están sufriendo los tuyos? Ven a interceder por ellos ante Dios, presentándole tus problemas, sus necesidades, pidiendo al Señor que les consuele.
Otro momento donde es difícil creer en Dios, pero es necesario cuando hemos caído, cuando hemos tropezado, cuando una y otra vez nos levantamos ante esos pecados recurrentes que van y vienen en nuestra vida y que nos hacen tropezar reiteradamente. Qué difícil es confiar en la gracia. Pero es en esos momentos donde tenemos que decir: Señor, me fío de ti. Yo sé que tú me amas. Yo sé que el pecado no es más grande que tu amor. Por eso, como Cristo le dijo a Pedro, has de perdonar hasta 70 veces 7. Es decir, has de perdonar siempre y te tienes que sentir perdonado siempre. Porque si con humildad te acercas al Señor y le pides perdón y le dices lo siento, el Señor que te ama te perdona. Por tanto, permitamos que Cristo sea el Rey en nuestro corazón. Permitamos que con su autoridad ilumine nuestra vida para, por una parte, consolarnos en los momentos de cruz, de adversidad, de enfermedad, y para, por otra parte, dejarnos rescatar por Él en los momentos de debilidad, cuando hemos tropezado debido a nuestras faltas o nuestras pocas fuerzas. Dios te ama, confía en Él, fíate absolutamente de Dios. Esa es la primera fuente de la autoridad de Cristo. Pero hay una segunda razón por la que Cristo predicaba no como los escribas, sino con autoridad. Y la segunda razón es que Jesús, el Hijo de Dios, en Él se identifica lo que predica y su forma de vivir. Los padres estáis acostumbrados a enseñar a vuestros hijos y hacéis bien. Y es muy necesario, es imprescindible que los padres eduquéis la conciencia de los vuestros, les enseñéis a distinguir el bien del mal, porque no todo está permitido. Pero todos nosotros somos débiles y decimos, hay que hacer esto, y a veces, porque somos débiles, no lo hacemos. Fijaos cómo Jesús les dijo a sus discípulos: haced lo que dicen los fariseos, pero no hagáis lo que ellos hacen. ¿Cuántas veces nosotros, que somos débiles, decimos cosas buenas, pero no las llevamos a la práctica? En Jesús no es así. En Jesús, su mensaje y las obras se identifican. Mensaje y personas se identifican, porque es el Dios Todopoderoso y en Él no hay mentira. Él es la verdad. Por eso tenemos que aprender, como hijos de la Iglesia, no solo a confiar en Dios, sino también a tener la certeza de que cuando defendemos la vida, que cuando defendemos la justicia, que cuando defiendes los derechos de Dios, estás iluminando el corazón de los que están a tu lado. Estás dándole lo mejor para que encuentren el camino de la felicidad y de la salvación. ¿De dónde proviene la autoridad de la Iglesia? No de la santidad de sus hijos, porque nosotros no somos santos. Proviene de la santidad de Dios. Y nuestra credibilidad dependerá de que creamos lo que decimos, aunque a veces no lo vivamos. Y creemos lo que decimos porque confiamos en Dios. Y creemos lo que decimos porque hemos tocado y sentido el amor de Dios. San Juan de Ávila, sacerdote que predicó sobre todo en Andalucía, les decía a los sacerdotes: tenéis que ser personas que cuando los demás os miren, vean que sentís y habéis experimentado el amor de Dios. Cuando yo como sacerdote predico porque creo, digo lo que creo, eso se nota en mi palabra. Cuando tú como padre o como madre enseñas a tus hijos porque crees que de verdad eso que le estás diciendo les va a ayudar a ser felices, eso se nota en tus palabras. Cuando tú predicas o dices sin tener confianza, vaya que también se nota. No transmites porque no crees en lo que dices. Cuando se fijan en nosotros los que no tienen fe, verán a personas que han sentido y tocado el amor de Dios. Verán a personas que hablan con autoridad, no porque seamos perfectos, sino porque creemos en lo que decimos, porque hemos sentido y tocado el amor de Dios. O por el contrario, verán a personas que dicen cosas bellas, pero que sin embargo no creen en ellas. Nosotros como hijos de la Iglesia tenemos que llevar paz, esperanza y certeza al corazón débil de tantos que no han sentido el amor de Dios. Y se fijarán en ti
Os he comentado ya muchas veces cómo una señora de la parroquia me comentó en cierta ocasión que estaba vendiendo una casa y que la clienta tenía un cáncer. Y que ella le dijo: vente a rezar a mi parroquia, vamos a pedirle a la Virgen que te ayude. Podía no haber dicho nada, podía haber rezado por ella en su interior sin manifestarle su fe católica, pero decidió arriesgarse, decidió decírselo, y porque se lo dijo, le llevó a la esperanza del amor de Dios. Se curó después, gracias a que siguió el tratamiento médico, pero ya se había curado espiritualmente, porque la fe le dio esperanza, le dio la certeza de que no estaba sola, de que Dios le amaba. Si nosotros tuviéramos fe, si nosotros hubiéramos experimentado el amor de Dios y predicáramos con el ejemplo, con el testimonio, llevaríamos también certeza a los que están a nuestro lado. Por eso en este domingo el Señor te dice: tú has experimentado mi amor, sé luz en medio del mundo, que se note por nuestras palabras y nuestra confianza en Dios que somos afortunados y nos sentimos agradecidos. Tenemos que ser luz en medio del mundo porque llevamos fe, esperanza y certeza a los que se cruzan con nosotros en el camino de la vida. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.